Ok, entonces este era el ejemplo. Dada esta función, encontramos los puntos críticos y los puntos críticos eran -2, 0 y 2. Y esos puntos críticos, que son 3 en realidad. Recuerden que -2 y 2 salen de estudiar los puntos en los cuales esta función está definida. Esos también los consideramos como puntos para obtener los intervalos de la función crece o decrece. Entonces tomamos estos intervalos tomamos puntos interiores. Recuerden que no puedes tomar los puntos críticos porque obviamente lo evalúan los puntos críticos y te da 0 o te da una indeterminación. Lo que hacíamos era considerar puntos interiores en cada uno de estos intervalos. ¿Ok? Entonces, si estamos en menos infinito a -2, ahí tomamos puntos interiores. Punto interior aquí en este intervalo, en este otro y en el último. ¿Ok? Luego evaluamos puntos, en estos puntos la derivada y miramos el signo. Si era negativo, decrece. Si es positivo, crece. Recuerden que si es igual a 0, simplemente ni crece ni decrece, será una función constante. ¿Ok? Entonces, por eso fue que habíamos quedado. Además de esto, vimos cuál era la representación gráfica de esa función. Lo que vamos a hacer ahora es un trabajo parecido, pero el trabajo que vamos a hacer ahora es relacionado no con la primera derivada, sino con la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, la segunda derivada la utilizamos para estudiar la concavidad de una función. ¿Ok? Si la función es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Entonces, para estudiar ese criterio, ya no vamos a investigar si la función crece o decrece en determinados intervalos, sino que vamos a estudiar si la derivada de la función crece o decrece en el intervalo. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos, en este caso, funciones cuyas derivadas son crecientes o decrecientes, van a tener concavidad hacia arriba o hacia abajo respectivamente. ¿Ok? Eh, por ejemplo, bueno, acá menciona el procedimiento para realizar esto, entonces también menciona eh, algunos puntos de vista. Por ejemplo, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo, entonces la función yace sobre todas las rectas tangentes en i. Y si es cóncava hacia abajo, entonces decimos que la función yace debajo de todas las rectas tangentes en i. Es decir, es prácticamente lo que hemos mencionado anteriormente cuando tenemos intervalos donde la función crece o decrece. Si tú calculas rectas tangentes de esa curva, algunas van a quedar por arriba y otras van a quedar por debajo, así como se muestra en la siguiente gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y cómo vamos a estudiar la concavidad. Entonces usamos el criterio de concavidad. ¿Cómo dice el criterio de concavidad? Dice que una función cuya segunda derivada existe en el intervalo y entonces si la segunda derivada de esa función es mayor que cero para todos los elementos que están en ese intervalo, decimos que la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y si la segunda derivada de la función es negativa, pero para todos los elementos interiores del intervalo, entonces la gráfica de la función f es cóncava hacia abajo. Entonces, todo se resume a que da la función, primer paso, calcula la segunda derivada, luego que tiene la segunda derivada, calcula los puntos críticos para esta segunda derivada, y con estos puntos críticos define los intervalos que te entrega estos puntos y además de esto, en los puntos interiores de estos intervalos evalúas la segunda derivada y en el caso que esta sea positiva, tenemos concavidad hacia arriba y en el caso que sea negativa, concavidad hacia abajo. El procedimiento se repite en relación con el que habíamos estudiado para la primera derivada. La única diferencia es que lo vamos a hacer ahora con la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, en los problemas que van a tener ustedes en el parcial van a tener funciones para las cuales hay que calcular primero que todo puntos críticos y los intervalos donde crece, decrece y máximos y mínimos. Ya ahí van 5 cosas. Y después de esto vamos a estudiar la concavidad para esa función. Entonces tienen que estudiar puntos críticos, pero ahora para la segunda derivada e intervalos de concavidad. ¿Ok? Entonces, para cada función vamos a tener que calcular 7 cosas en el caso que queramos estudiar máximos, mínimos y concavidad de la función. Entonces, como para tenerlo en cuenta en los ejercicios que les voy a colocar, que tienen que estudiar 7 cosas. De todos modos, en los ejercicios les voy a listar cada una de estas cosas que hay que calcular. Máximos, mínimos, recuerden, puntos críticos, intervalos de monotonía, luego eh, críticos para la concavidad e intervalos de concavidad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Entonces, en este ejemplo tenemos una función racional.
Es muy sencilla, 6 sobre x a la 2 más 3. ¿Cómo derivamos esa función? Recuerden que si tenemos una constante, no es necesario aplicar regla del cociente. No me voy a aplicar regla del cociente, ¿por qué? Porque, hombre, es una fracción. Saca el 6 adelante y convierte esto con exponente negativo. No tiene sentido aplicar en este caso regla del cociente y sabe que la derivada de una constante es cero. Si tuviera dos funciones, las cuales no fueran constantes, ahí sí tendría sentido aplicar la regla del cociente entonces, pero si no es así, hombre, es más sencillo sacar la constante que es 6 y convertir esta exponente negativo y derivar una sola vez. Obviamente la derivada del cociente es más larga, el de abajo por la derivada de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado, entonces es un poco más largo, es mejor. Si tienes la función f de x, que es en este caso 6 sobre x a la 2 más 3, entonces, ¿cómo diríamos esa función? Recuerden que para esta función, acá, como pueden ver en el ejemplo, se calcula la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque ya necesitamos la segunda derivada. Estamos estudiando para esta función concavidad. Entonces, para la concavidad, según lo que hemos mencionado, necesitamos la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, calculemos esa segunda derivada. ¿Alguien que quiera comenzar a ganarse décimas ahí? ¿Quién calcula la derivada de primer orden? ¿Pueden ver la función de nuevo, por favor? Ok. No la copié, gracias. Es 6 sobre x a la 2 más 3. X a la 2. Ah, Sí, no, X. x a la 2. Abajo x a la 2 más 3. A ver, estos puntos que tenían por acá, estas participaciones, ya esas no van porque eso fue para las notas que sacamos. Si hubo alguna participación, una décima, ya está colocada. Si no hubo, simplemente no se colocó. Recuerden también que estas décimas les ayudan bastante, entonces traten de participar para que al final les suban por lo menos dos décimas en las notas que vamos a ir calculando. Listo, esta es la función, ¿no? Entonces, ¿cómo la reescribo? Para calcular la derivada. Siempre que tenemos denominadores, si tienes, por ejemplo, 1 sobre x a la n, esto lo escribes como x a la que. La menos n. Entonces, acá, ¿cuál es el exponente? 1. Eso es, ¿cómo Entonces escribo quedaría esto? Es que x a la se 2 sacó más 3 aparte. a la menos 1. 6 por x a la 2 más 3. Bueno, Bueno, más tres. esto no es la derivada, ¿no? Esto no es la derivada, No, esto es la Esa es lo que estamos, restricción, escribirlo. exacto, escritura de la derivada. Y a la 2 más 3 a la menos 1. A la menos uno, sí. ¿Ahora qué hacemos? Ahora Le sí la sacamos la derivada. primera derivada. Ok, listo. ¿Cómo quedaría? Quedaría quedaría menos 1 Ujú. de 2x a la menos 2. Me dice que es menos 1. ¿De quién? De 2x De 2x a la menos 2. a la menos 2. ¿Esto? Ah, no, ya a ustedes se lo olvidó derivar. ¿Ah? no, tocaba acá la No, derivada pero interna. No sería menos uno por x cuadrado más 3 a la menos 2. Eso Eso. multiplicado por 2x. eso es. Así como dice María Paula, ojo, que es derivada externa por
la derivada de la función interna. Entonces, este que está aquí es u, ¿sí? Entonces, esa es mi interna. Entonces, es como si estuviera derivando 6 por u a la menos 1. Entonces, ese menos 1 va a multiplicar y menos 1 por 6, menos 6. El menos 6. Por el u le resto 1. Entonces, como dice su compañera, x a la 2 más 3. Todo esto a la ¿qué? A la menos 2, porque le La resto 1. menos 2. Por la derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada de la interna? La derivada de x a la 2 más 3, que es ¿cuánto? 2x. 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 Y acá, ¿cómo quedaría esto? 2 por menos 6. Menos 12x. 12. X. 12x por x a la 2 más 3. Todo esto elevado a la menos Menos 2. 2. Menos 2. ¿Estamos claros todos ahí? Preguntas. Ya este es Oh, sí, viejo señor. ya para que ustedes sean expertos en esto. No es para que uno esté ahí dándole vueltas a una simple derivada, un exponente negativo. ¿Listo? Pregunta hasta ahí. Sencillo, ¿no? Doña. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, por ahí, ¿quién hizo la derivada al final? Ahora no sé quién hizo la derivada. Pero escuché de María Paula que De había 3 personas. María Paula. ¿Quién más? Era Jorge. Manuel, ¿no? Manuel. Que al final cometió un error, pero al final la reescribió bien. ¿Quién más era? Jorge. Jorge. Jorge, ¿qué hizo de la derivada? Reescribirla. Pero la reescribió Manuel. Bueno, Amada. Pero bueno, entonces decíanse El ahí profe, y que uno. entre todos dijimos lo del menos 12 y elevado eso a los 4. Ah, no, pero entonces no Pero hace pues Manuel la estaba haciendo. entre cuatro un ejercicio tampoco, sí, no. Que se va a ganar la nota que lo termine. Listo, ahí tiene. Eh, ¿Quién hace la segunda derivada? Y vamos a movernos un Yo. poquito. Ajá. ¿Cuánto a la segunda derivada? A la una. Bajaría el menos Ajá. 2 a multiplicar a menos Nótese, 12. nótese que el que la quiera hacer tiene que sacar la constante porque les voy a dar la idea de lo que hay que hacer. Saca la constante de la derivada Sí. y luego te queda aquí un producto. Tienes que aplicar la regla del producto, porque es el producto entre x y x a la 2 más 3. Entonces, el que la va a hacer tiene que tener en cuenta eso. ¿Cómo quedaría? A la una, a las dos. Ah, va, profe. Quedaría Bueno, x a quedaría la 3. Bueno, entonces, ¿quién lo va a X hacer? a la 3 ¿Manuel? más 2 más O, x a la 3 más 3 a la elevado a la menos 2. bueno, primero que todo, este menos 12 sale. ¿Ya? Aquí Sale. dentro queda lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Díctame y escribo. Supongo que Multiplicando. yo no sé nada. X a Ok. la 3. Multiplicar x. El x. Hacer distributiva. Distributiva, pero no puede ser distributiva porque este está elevado a la menos Multiplicar 2. x a la 3. Listo, entonces, miremos con Manuel. Manuel, ¿qué era lo que decía? pues, se multiplica por la regla del producto, entonces es el segundo más, no, la derivada del segundo más el primero, por el primero más la derivada del Ah, primero por el segundo. eso es. Entonces, derivemos el primero. ¿Cuál es la derivada del primero? El primer ojo es x y el segundo es x a la 2 más 3 a la menos 2. Entonces, el primero, derivado, me decías, ¿Sí? ¿por No, quién? es el segundo. Bueno, en fin, por el segundo. Bueno, como es una suma, da lo mismo. Sí, Entonces, bueno, el primero derivado por el segundo, que es x a la 2
3, donde no podemos cambiar este orden en la del cociente porque hay una resta, acá como una suma, ahí sí no hay problema, ¿ok? Sí. Más derivada del segundo, ¿no? Ujú. Por el primero. Por el primero que es X. ¿Estamos claros todos con eso? Sí. Listo, entonces, ¿qué más sigue, Manuel? Bueno, pues derivada de x es 1. ¿Mm? Entonces, esa primera parte queda igual. Ok, queda X a la 2 más 3 a la menos 2. Y acá. Más. ¿Mm? Entonces después, ahí sí regla del exponente y, o sea, La derivada del cadena. primero, derivada de la externa por la interna. Entonces queda Ajá. menos 2 ¿Mm? de x a la 2 más 3 Ajá. a la menos 3 por 2x. Por 2X. ¿Nos falta No, por algo? x. Eso Por es. x. Eso es. ¿Todos estamos claros ahí? ¿Qué hizo Manuel? Derivó usando regla cadena. Hay un exponente que es menos 2. Entonces, y la función interna es x a la 2 más 3. Entonces, deriva eso usando regla cadena. Pero la función interna, como x a la 2 más 3, este es tú, hay que multiplicar por interna. Entonces, multiplica por 2x. Y acá vuelve, copia y pega lo que tenías antes, que era ese x. ¿Sí? Listo, ¿ahora qué hacemos? Bueno, Manuel se los hizo hasta ahí. Vamos a ver si damos la oportunidad a otro. ¿Quién sigue con la otra parte? A la una, a las dos, Pues sería desarrollar lo que tenemos ahí, ¿no? O sea, quedaría 12 menos 12. menos 12, sí. Bueno, por x cuadrado más 3 a la menos 2. Ajá. No, menos. Menos o No, sí, más. 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 ¿Mm? Entre paréntesis quedaría menos 4x cuadrado. Pero si estás distribuyendo, aquí está 12 por 2. ¿Y por quién? Acá hay otro 2. ¿Cuánto quedaría? Entonces quedaría 24. 24 y este 2. Más menos. Sería menos. ¿Cuánto es 12 por 2? 48x. Sí, menos 48. No, Menos, más 48. más, Más más 48, ¿qué? x. X. También se multiplicaría por el otro x. Entonces quedaría x Claro. cuadrado. Ajá. ¿Qué más? Por Ujú. x cuadrado más 3 elevado a la menos 3. Ok. Ahora, por favor, convierte los exponentes negativos a positivos. ¿Cómo quedaría? Quedaría Quedaría menos 12 1 sobre Menos 12 sobre qué. x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ajá. Más 48x cuadrado Ujú. sobre x cuadrado más 3 elevado a la 3. Listo. Ahora el que va a terminar el ejercicio es el otro compañero, que está ahí también pendiente. Santofimio será. Sí. Bueno, ¿cómo queda esto? ¿Qué hago ahora? Para que sean ahí la Eh, décima. quedaría ¿Qué 12 operación hay acá? Díganme qué operación. o sea que suma de fraccional, suma Eso es. de, sí, Ajá, eso es. ¿Cómo quedaría entonces? quedaría que multiplica a x cuadrado más 3 elevado a la 3. Menos 12. Menos 12, sí, menos 12 se multiplica a x cuadrado más 3 elevado a la 3. ¿Qué más? Más, más, eh,
48x cuadrado se ¿Mm? multiplica a x cuadrado más 3 elevado a la 2. El micrófono suyo no se escucha muy bien, se escucha muy bajito. ¿Y el denominador? ¿Qué coloco? Sería x cuadrado más 3 elevado a la 2. 2. Sí, elevado a la 2 por... Ah, no, entonces usted no sabe sumar fraccionario. entonces... No, elevado a la 5, elevado a la 5. Ah, ya, vean, despierten, Qué están pena. como dormidos todavía. Ajá, Sí. entonces, arriba, ¿qué quedaría? Aquí, ¿qué puedo Arriba hacer? quedaría Observen que mira acá, y este son iguales. ¿Qué puedes hacer ahí? eh, ¿Factor qué? factorizarlos. Factor Exacto, común, sí. eso es, muy bien. Y este 12 y El factor 48 común de ese. Sí. también se puede factorizar. ¿Cómo quedaría? Factorizando. Quedaría Primero el 12 como factor común, ¿no? 12, sí, señor. Listo, coloquemos acá el 12. ¿Qué más? Aquí adentro, ¿qué va? 12 quedaría... Sacaría un X. Estamos con este. X. ¿Qué quedaría? Sí. Si saco el menos X 12, ¿qué queda? Ah, bueno. ¿Cuál es el otro factor común para los x a la 2 más 3? ¿Qué quedaría aquí? quedaría X. X, entre paréntesis, X más 3. X a la 2. X a la 2. Pero vamos a hacerlo un poco más rápido, que viene más ejercicio. Dígame cómo queda la factorización entonces. Y el otro quedaría al cuadrado. Así. Y ahora, No. Bueno, y pues me lo multiplicaría por uno normal. por uno normal, ¿cuál uno normal? O sea, digo, por X a la 2 más 3. Por X a la 2 más 3. ¿Qué más? Bueno, entonces, vamos más rápido, lo termino yo, porque necesitamos ver más cosas. Bueno, entonces aquí quedaría, el que necesitas ahí es menos 4 para que te dé la multiplicación que es 48. Por acá necesitas a x a la 2 y como ya sacaste en este caso a ese valor, entonces simplemente lo colocas ahí el 4x a la 2 que es lo que te falta. Debajo quedaría x a la 2 más 3 elevado a la 5 en el numerador que quedaría. Simplemente reescribes este menos 12 x a la 2 más 3 elevado a la 2 y el de aquí dentro distribuyes, aquí tienes x a la 2 y acá x a la 4, no se cancelan pero sí se resta y te quedaría menos 3 x a la 2 más 3, luego que estás aquí otra vez factoriza, acá tengo factor común 3, acá en el denominador te quedaría x a la 2 más 3 elevado a la 5. Luego si sacamos factor común 3, ¿cómo quedaría? Bueno, sacamos factor con un menos 3 y el menos 3 por menos 12 serían 36, entonces 36 por x a la 2 más 3 elevado a la 2 que multiplica a x a la 2 a 1 menos x a la 2, listo, y debajo quedaría x a la 2 más 3 elevado a la 5, ¿ok? Listo, eso es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta derivada, esta es la segunda derivada, vamos a tomar esa segunda derivada y la vamos a igualar a cero, ¿ok? Cuando esa derivada es igual a cero, la derivada es igual a cero, en este caso, cuando el numerador es igual a cero. ¿Cuál es el numerador? El numerador es 36 x a la 2 más 3 elevado a la 2 que multiplica a 1 menos x a la 2. Cuando este numerador, ¿cuál es el numerador? Este de aquí, el que acabo de escribir. Cuando este numerador es igual a cero, voy a tener que la derivada de segundo orden me va a dar cero, ¿ok?
En este caso también voy a tener una indeterminación cuando el denominador es cero, pero el denominador en los reales nunca va a ser cero, porque la única forma de que el denominador sea cero es que aquí estén los números complejos y sea, por ejemplo, 3i, donde 3i es igual a más o menos 3 en este caso. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso son raíces complejas si nosotros queremos anular este denominador. Por lo tanto, no olvidamos del x a la 2 más 3 que está en el numerador y denominador, ¿ok? Porque no existe un número real tal que al reemplazarlo aquí, esta suma te de 0. Entonces, si consideramos el numerador, aquí esto va a ser 0 cuando este factor que está aquí es igual a 0 o cuando este que está acá igual a 0. Como este pertenece a los complejos, porque pertenece a los complejos, porque la solución es 3i, y en este caso no estamos trabajando con los complejos, nos interesan son las raíces reales por ahora, entonces lo que nosotros vamos a considerar son estas raíces reales, ¿ok? Las que te entrega 1 menos x a la 2. Si tenemos 1 menos x a la 2 igual a 0, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Factorizamos, tenemos una diferencia de cuadrados, entonces la factorización es 1 menos x que multiplica a 1 más x, ¿sí? Cuando este producto es igual a 0, entonces este producto igual a 0 cuando este que está aquí es 0 o cuando este que está acá es igual a 0. Cuando alguno de los factores son iguales a 0, ¿ok? Entonces eso es 0 sí, solo sí. X igual a quién? A 1 o x igual a qué? A menos 1, ¿sí? Entonces estos son los puntos críticos. Los puntos críticos te definen qué intervalos. Los intervalos para concavidad, ¿ok? Entonces colocamos acá en la recta real, colocamos el menos 1, colocamos el 1, ¿ok? Para estudiar la concavidad. Estos son los puntos críticos para concavidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los intervalos que nos interesan? El intervalo que va de menos infinito hasta dónde? Hasta menos 1. El intervalo que va, en este caso, desde menos 1 hasta 1. Y el intervalo que va, en este caso, desde 1 hasta más infinito. ¿Ya? Esos son los intervalos de concavidad. Ahí tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada, ¿ok? ¿En qué intervalo? El intervalo que va de menos infinito hasta menos 1, el intervalo que va desde menos 1 hasta 1 y el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. En esos intervalos vamos a estudiar concavidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo estudiamos esa concavidad? Tomamos un número ahí, la derivada en un punto interior, digamos un punto interior ahí. Por ejemplo, menos 2. Acá, un punto interior entre menos 1 y 1. El 0, por ejemplo. Acá, otro punto interior. El 2, por ejemplo. ¿Ok? Listo, ese es el criterio de la segunda derivada. Entonces, nótese en este caso eh, que nosotros lo que estamos aplicando es esto, ¿sí? Segunda derivada, si es mayor que 0 en intervalo, cóncava hacia arriba, si es menor que 0 en cóncava hacia abajo, ¿ok? Y los intervalos que estamos obteniendo son los que hemos mencionado, ¿ok? Acá en la expresión faltó, por ejemplo, simplificar, ¿ok? Puedes simplificar esto, y nos queda esto como 36 que multiplica a 1 menos x a la 2 sobre ¿quién? Sobre x elevado a la 2 más 3, todo eso elevado a la 4, ¿sí? Al final lo que nos interesaba simplemente era el factor 1 menos x a la 2, entonces por lo tanto lo que nos interesa simplemente es este factor, el otro ni siquiera lo consideramos porque ya sabe que este que está aquí tiene raíces complejas, ¿okay? Listo, entonces eh, calculemos esas, bueno, ya tenemos la segunda derivada, vamos a escribirla por acá, nos dio 36 por 1 menos x a la 2, 36 por 1 menos x a la 2 sobre x a la 2 más 3, 36 por 1 menos x a la 2 sobre x a la 2 más 3 a la 4. Eso es. Ah, por acá me faltó Santo Filipe. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esas derivadas, ¿no? ¿Cómo quedaría? Si evaluamos el menos 2, ¿cuánto me da reemplazando aquí en la segunda derivada? ¿Cuánto me da reemplazar en esta segunda derivada el menos 2? ¿Qué me quedaría? Ustedes que tienen calculadora.
pero fue un momento. La función. Función es 36 por 1 menos x a la 2. 36 por menos x a la 2. Sobre listo, entonces la vamos a evaluar, por ejemplo, en x igual a menos 2. En x igual a menos 2, ¿cuánto nos daría? Escribo esto así, por si acaso. Ok, no afecta, pero hagámoslo así. En x igual a menos 2 nos daría menos 108 sobre menos 108 sobre 2401, es decir, nos daría un valor que negativo. Entonces aquí nos daría negativo. Como nos da negativo, entonces cóncava hacia dónde? Aquí es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Concavidad hacia abajo. Lo evaluamos ahora, por ejemplo, en 0. Si lo evaluamos en 0, desde aquí colocamos 0, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 4 sobre 9. Nos daría 4 sobre 9. Y 4 sobre 9 es con signo ¿qué? Positivo. Entonces aquí tenemos concavidad hacia arriba. Nos dio 4 sobre 9. ¿Sí? Si lo evaluamos en 2, por ejemplo, si lo evaluamos en 2, ¿qué nos quedaría? Al evaluarla en 2, nos quedaría menos 108 sobre 2401, que era el mismo valor de ahorita. Entonces aquí tenemos concavidad hacia dónde? Hacia abajo. Y listo, esos son los intervalos donde la función tiene concavidad y los puntos críticos para estudiar la concavidad, ¿cuáles eran? Los puntos críticos eran x igual a menos 1 y 1. Esos eran los puntos críticos para concavidad. Y los intervalos donde tenemos concavidad hacia arriba, entonces concavidad hacia arriba, ¿cuáles son? Concavidad hacia arriba en el intervalo que va eh, entre menos 1 y 1, esa es concavidad hacia arriba. Y concavidad hacia abajo sería concavidad hacia abajo en el intervalo eh, de menos infinito hasta menos 1, unido con el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Eso es, chicos. Pregunta hasta ahí. Entonces, tienen que tener la calculadora lista, preparada para ese día, porque van a tener funciones así, las cuales tienes que ir evaluando en cada uno de los valores, en menos 2, en 0, 2, y tienen que estudiar el signo de esas derivadas, ¿ok? Entonces, tienen que, para que avancen rápido, tener, por ejemplo, una calculadora para hacer estas cosas. Pregunta hasta ahí. No, señor. Listo. Si no hay preguntas, entonces veamos algún otro ejemplo. Entonces, esta es la gráfica y la función. Recuerden que también tienen que hacer las gráficas. Entonces, nótese que aquí en justamente menos 1 y en 1 tenemos los puntos críticos que hemos obtenido con la segunda derivada. Pero justo en este punto, en menos 1, nótese que aquí tenemos la concavidad hacia arriba. Y acá tenemos la concavidad, en este caso, hacia abajo. ¿Sí? Eso es. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Ok. Listo. Bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, tenemos este otro ejemplo acá. Ok. Nos quedan ¿cuántos ejemplos? Este de acá. Queda otro de acá. Ok. Ese punto que nosotros calculamos, el punto crítico para la segunda derivada, le vamos a dar un nombre, ¿ok? Lo vamos a llamar punto de inflexión, ¿ok? Eso me pasó a mencionar. Y acá tengo un criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces vamos a ir avanzando.
Listo. Entonces, veamos este otro ejemplo. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Calcular también la segunda derivada. Mi función es f de x igual a x a la 2 más 1 sobre, en este caso, x a la 2 menos 4. ¿Ok? Entonces, si quiero derivar esa función, ¿cuál es la derivada? Entonces, la derivada de esa función es aquí regla el cociente. Recuerden, regla el cociente que es el de abajo por la derivada del de arriba, el de abajo que es x a la 2 menos 4 por la derivada del de arriba, que es x a la 2 más 1, ese derivado menos el de arriba, que es x a la 2 más 1, por la derivada del de abajo, la derivada del x a la 2 menos 4. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, debajo, ¿quién va según la fórmula? X a la 2 menos 4, todo esto elevado a la 2. ¿Ok? Entonces, si derivamos arriba, sería x a la 2 menos 4, que multiplica la derivada de x a la 2 más 1, que da 2x, menos acá x a la 2 más 1, que multiplica la derivada de x a la 2 menos 4, que también da 2x. ¿Ok? Y debajo queda de nuevo el x a la 2 menos 4 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí quedaría x a la 2 menos 4 por 2x, ¿okay? Entonces será 2x por x a la 2 menos 4, menos x a la 2 más 1 por x por 2x, ¿okay? Listo, aquí ¿qué podemos hacer? Podemos sacar factor común que 2x, ¿cierto? Arriba y abajo dejaríamos el mismo x a la 2 menos 4 al cuadrado, ¿ok? Si sacamos factor común 2x, esto quedaría 2x factor común que multiplica a x a la 2 menos 4. Ese sería mi primer factor. Y el otro sería menos x a la 2 más 1, ¿sí? Ahí es factorizado. Factor común 2x nos quedaría esto. Y abajo nos quedaría x a la 2 menos 4, todo esto elevado a la 2. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es factorización. ¿Ok? Entonces acá quedaría 2x que multiplica ¿a quién? Los x a la 2 que les pasa. En este caso este x a la 2, que este x a la 2 se cancela. Y acá te quedaría el menos 4 restado con 1, menos 4 menos 1 te da menos 5. Entonces sería menos 5 que multiplica a menos 2 para un total de ¿cuánto? Menos 10 arriba, menos 10x. Y el denominador quedaría eh, x a la 2, en este caso menos 4 elevado a la 2. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a estudiar es esta segunda derivada cuando no está definida y cuando es igual a 0. Es igual a 0 obviamente cuando el denominador, que es menos 10x, es igual a 0. ¿Ok? Es decir, esto es igual a 0 si solo si x igual a 0. Y cuando tenemos discontinuidad, cuando no está definida, tenemos discontinuidad, en este caso cuando x a la 2 menos 4 elevado a la 2, esto es igual a 0. ¿Ok? Si tomamos raíz cuadrada de ambos lados, nos quedaría valor absoluto de x a la 2 menos 4, en este caso igual a 0, supongamos que lo que está dentro es positivo, entonces nos quedaría x a la 2 menos 4 igual a 0. ¿Ok? Si consideramos el caso negativo, como tenemos un 0 de este lado, multiplicamos por menos 1 y al final vamos a llegar a la misma expresión. ¿Okay? Pero al final, si nosotros queremos despejar el x de x a la 2 menos 4, como tenemos una diferencia de cuadrados, factorizamos la diferencia de cuadrados. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Okay? Entonces sería factorizando esta diferencia, sería x menos 2, ¿por quién? Por x más 2, ¿ok? Igual a 0. Esta es la diferencia de cuadrados. Se toma la raíz a x a la 2 y la raíz de 4, que serían x y 2, se suman y se restan, de los aquí y de los acá a la otra. ¿Sí? Cuando este producto igual a 0, hombre, este producto igual a 0 cuando x igual a quién? A 2 o cuando x igual a menos 2. ¿Okay? Entonces tengo aquí con menos 2, 2 y 0, tengo los intervalos donde tenemos los puntos críticos. ¿Okay? Para esta segunda derivada. Estos puntos críticos le llamamos puntos de inflexión, ¿okay? Porque ahí es donde cambian el sentido de las pendientes de las rectas que va a estar trazando tangente a la curva. ¿Okay? En un lado quedan por debajo y en el otro lado quedan por arriba. Entonces aquí ubicamos, por ejemplo, el 0, por aquí ubicamos menos 2, por aquí ubicamos el 2 y los intervalos que salen son de menos infinito, en este caso hasta dónde, hasta menos 2, el otro de menos 2 hasta dónde, hasta 0, el otro de dónde hasta dónde, de 0 hasta dónde,
hasta 2 y el otro que sale desde, en este caso, desde 2 hasta infinito. Ahí tenemos los intervalos. ¿Sí? Entonces, con esos tres intervalos vamos a estudiar la segunda derivada, que nos dio ¿cuánto? La segunda derivada nos dio menos 10x sobre x a la 2, dio menos 10x. La segunda derivada dio menos 10x. ¿Esta es la segunda o la primera? La segunda, ¿cierto? A ver, esa era la primera, chicos. Es la primera. Entonces, esa es la primera. Entonces, lo que estamos calculando aquí, aprovechando la primera y hacerlo completo, porque los ejercicios tienen que calcular todo, la primera y la segunda, ¿ok? Si aprovechamos que esta es la primera, entonces si aprovechamos la primera, obtenemos intervalos donde la función crece y decrece, ¿no? Que eso ya ustedes lo conocen. Entonces, la función es menos 10x sobre x a la 2 menos 4. Menos 10x sobre, en este caso, x a la 2 menos 4 a la 2. X a la 2 menos 4 a la 2. Con esta función tú puedes calcular los intervalos donde la función crece o decrece, ¿ok? Entonces la evalúas en estos puntos que están aquí adentro, en este, y mira si es, en este caso, creciente o decreciente, ¿ok? Entonces eso le va a quedar de tarea, ¿ok? Porque ahora vamos a hacer la segunda derivada. Entonces recuerden que tienen que evaluar en los puntos interiores a cada uno de estos intervalos, ¿ok? La derivada, y si te da positivo aquí, entonces tienes en este caso que la función crece. Si te da negativo, decrece. Si pasa de menos a más, entonces hay un mínimo. Si pasa de más a menos, existe un máximo, ¿sí? Ahora, si queremos calcular la segunda derivada, ¿qué sería la segunda derivada? La derivada de la derivada. Entonces sería derivar esto de nuevo, esta función, pero ahora con el cociente. ¿Cómo derivamos usando la regla del cociente? Bueno, sencillo, colocamos el de abajo, que es x a la 2 menos 4 a la 2, por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba te quedaría menos 10. Menos el de arriba, que es menos 10x, por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? Bueno, la derivada del de abajo, usando regla de la cadena, te quedaría 2, que multiplica x a la 2 menos 4. Todo esto que multiplica 2x, ¿sí? Que es la integral. Y el de abajo, de nuevo, quedaría elevado al cuadrado. Entonces, x a la 2 menos 4, toda la 2, entonces sería 4. ¿Ok? Regla del cociente, chicos. Esa es la regla del cociente. ¿Pregunta hasta ahí con la regla del cociente? No, señor. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría menos 10 x a la 2 menos 4 a la 2, ¿cierto? ¿Qué más nos quedaría? Acá nos quedaría 10 por 2 nos da 20 y 20 por 2 nos da 40, entonces sería más 40 que multiplica en este caso a x a la 2 menos 4 y este x a la 2 menos 4 queda multiplicado por ¿quién? Aquí hay un x y aquí tenemos otro x por x a la 2. ¿Estamos? Listos. Entonces ahora Señor. nos quedaría factor común, quedaría el x a la 2 menos 4, factor común a la 2. Acá sacamos factor común menos 10. Y al final esto nos quedaría dentro 1. ¿Qué más nos quedaría? Menos, aquí va un 4. Bueno, pero ese 1 quedaría multiplicado por ¿quién? El factor común es x a la 2 menos 4. Entonces sería 1 por el x a la 2 menos 4, ¿sí? Al factorizar. ¿Estamos claros ahí? Y este como ya lo saqué, quedaría más. Acá quedaría que 4, ¿cierto? ¿Estamos? Porque en este caso, bueno, menos 4, ¿sí? ¿Por qué menos 4? Porque estamos multiplicando menos 10 por menos 4, nos da 40, ¿sí? Como ya saqué factor común x a la 2 menos 4,
Aquí simplemente quedaría ¿quién? ¿Quién sobra? El x a la 2. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo, estamos claros con la factorización. Y el de abajo quedaría elevado a la ¿qué? Al cuadrado. Entonces, ese cuadrado quedaba el 4. Y al final, ¿qué nos quedaría? Ahora sí, nos quedaría en menos 10, que multiplica a x a la 2 menos 4. Todo eso que multiplica a ¿quién? Entonces, si tienes x a la 2 y menos 4x a la 2, ¿cuánto es esa operación? ¿Menos qué? Menos 3x a la 2 Menos menos 4. aquí a las menos 4, profe. Y debajo quedaría x a la 2 menos 4, pero elevado a la 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Este que está aquí se cancela con este de acá. Que se cancelan, profe. Y este menos se factoriza, o este menos que está aquí, este menos cambia el signo de este y este. ¿Ok? Y al final, ¿qué quedaría? Quedaría 10. ¿Multiplica a quién? A 3x a la 2 más quién? Más Más 4 4. sobre, en este caso, Sobre x a la 2 menos 4, ¿no? menos 4 a la qué. Y se simplificó, aquí quedó elevado A a la 3. 3. ¿Ok? Listo, entonces esa es la segunda derivada, es la que tenemos acá, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa segunda derivada, eh, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cuándo esa derivada, Profe, ¿sí? qué pena, yo ya me toca ir, ya me toca la otra clase. Ah, ya, listo, ok, no hay problema. Que le da muy bien, se cuida. Listo. Entonces, ¿cuándo esa derivada es igual a cero? Bueno, cuando el numerador es igual a cero. Recuerden que aquí este numerador no puede ser cero a menos que estudiáramos los números complejos. Entonces, lo que miramos es cuando por lo menos tenemos discontinuidad de esa función. ¿Ok? Miremos cuando tenemos discontinuidad. La discontinuidad la obtenemos cuando x a la 2 menos 4, en este caso, es igual a ¿quién? A cero. Cuando esto es cero, quedaría 0 a la 3 y te daría 0 y tendría una discontinuidad, ¿sí? ¿Y cómo se factoriza esto? Alguien que me ayude a factorizar. Quedaría X Quedaría que x, más 4 multiplicado por X menos 4. Ah, no, segura. más 2 Ajá, por X menos 2. ok. Y entonces cuando este producto es igual a 0. Cuando X es más o menos 2. Entonces, esos son mis puntos de qué. Los puntos críticos los llamamos puntos, en este caso para la segunda derivada, puntos de inflexión. ¿Ok? Puntos de inflexión. Listo. Ahora con esos puntos saco ¿qué? El intervalo. ¿Qué intervalo me queda? ¿Qué intervalos me quedan? Aquí coloco menos 2, por ejemplo, y acá coloco aquí a 2. ¿Ok? Este intervalo viene de menos infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta dónde? Hasta 2, y de 2 hasta dónde? Hasta infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de tarea? Van a tomar en estos intervalos y van a evaluar en estos intervalos la segunda derivada. Aquí, en el intervalo que va de menos 2 a 2, de tarea para que estudien, van a evaluar también la segunda derivada. Y en este otro intervalo también van a evaluar la segunda derivada, que va desde 2 hasta la infinito. ¿Ok? Eso lo van a hacer de tarea. Entonces, por favor, estudiar eso. ¿Ok? Entonces, quedamos por aquí. Nos queda faltando entonces un par de ejemplos más, un criterio de mínimos y máximos relativos y un problema de aplicación. ¿Sí? Que había simplemente tres ejercicios, 4 ejemplos por ahí.